Muy buenas, te doy la bienvenida a esta clase donde vamos a ver algunos principios básicos sobre el dolor. ¿Y por qué es importante esto? Bueno, pues hay una frase muy buena que dice, si conoces el dolor, no hay dolor. La cuestión aquí, fundamental, es que es bueno conocer y entender cómo el dolor nos está afectando, es decir, qué es el dolor exactamente y cómo nos está afectando. Para eso es bueno tener en cuenta y conocer, pues bueno, algunas nociones básicas que tienen que ver con esto y que son muy interesantes a la hora de abordar pues, un proceso de recuperación y entender un poquito mejor qué es lo que pasa en nuestro propio cuerpo, porque de esta manera podremos pues bueno, interferir más o inferir más en lo que va a pasar y en lo que, bueno, y ser más proactivos en nuestro proceso de recuperación. Esa es una de las cosas fundamentales. Así que, dicho esto, vamos a empezar con ello, ¿no? En primer lugar, y lo más importante, si tuviera que destacar algo de esta clase, sería lo siguiente. Dolor no es igual a daño. Y me encantaría que si tuvieras que rescatar una única cosa, fuera esta, y por eso la he traído la primera. Dolor no es igual a daño. Generalmente y de forma tradicional se asocia que porque exista un daño, pues siempre va a haber dolor. Pero esto ya sabemos que es incorrecto. Me explico. Voy a poner muchos ejemplos durante la clase para que quede todo súper claro y muchas metáforas para que podamos relacionar y entender mejor esto, porque a veces, bueno, entender todo esto que voy a contar puede ser algo complejo al principio, pero no te preocupes que voy a tratar de hacerlo de la manera más accesible y más fácil posible, ¿de acuerdo? Pongo un ejemplo. Daño puede ser una hernia, ¿de acuerdo? Podemos sufrir y tener una hernia y generalmente asociamos que el hecho de que haya una hernia pues va a remitir un dolor, es decir, que vamos, porque como tenemos una hernia, vamos a vivir con dolor. Esto verdaderamente sería incorrecto, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Hay muchos estudios que hablan de que muchas personas que ni siquiera lo saben, se hizo una resonancia magnética de forma aleatoria, es decir, una prueba para averiguar qué es lo que pasa en la columna, y se vio que muchas personas que no presentaban dolor tenían hernia. Y claro, esto viene perfecto para explicar esto. Hay un daño porque existe una hernia, pero las personas no remiten dolor. ¿Cómo puede ser esto? Claro, es que esto es súper importante. Por eso digo que puede pasar que se tenga una hernia, pero no se tenga dolor. Y se tenga una hernia y se tenga dolor. Pero no tienen por qué ir asociados. Eso es fundamental, ¿de acuerdo? En cambio, el dolor es real. ¿Qué quiere decir con que el dolor es real? Al final, puede haber tantos dolores como personas y puede afectar de maneras muy diferentes en la vida de una persona. Te puede estar afectando de una manera determinada a ti y a tu persona vecina, con el mismo daño incluso, puede estar afectándole de manera distinta. En cambio, ambos dolores existen, ambos dolores se sufren y ambos dolores se viven con ellos, ¿de acuerdo? Y eso lo sabemos. ¿Qué es lo que ocurre aquí? Primero, me gustaría decirte que para mí es súper importante tu vivencia con el dolor. Es decir, como sabes, vamos a estar en comunicación constante y, por tanto, es bueno que me vayas diciendo cómo estás viviendo con dolor, cómo te está afectando, cómo es en tu día a día, etcétera. ¿De acuerdo? Pero a nivel fisiológico, a nivel de cuerpo, una de las cosas importantes que debemos entender es que el dolor ocurre en el cerebro, es decir, arriba. ¿Por qué es importante entender esto? Porque el dolor no está ocurriendo en la zona que está afectada. Es decir, si a mí me duele la muñeca, yo sé que me duele la muñeca, pero la información de que me duele no ocurre aquí, ocurre aquí. ¿Vale? Otra cosa es lo que pase por dentro. Pero aquí es donde esto manifiesta que tú tienes un dolor y entonces tú lo sientes. Eso es súper importante. Y por eso sabemos que el dolor surge de la historia que el cerebro ha construido conforme a la información disponible. ¿Qué quiere decir esto? Que en realidad, casi de forma inconsciente, debido a las creencias, a la educación, a las opiniones, a los daños que hemos tenido en el pasado o al entorno, lo que hacemos es conformar y construir pues, nuestra noción del dolor. ¿Qué quiere decir esto?
Esto es bueno y es malo. Malo en sentido, entre comillas, ¿no? Malo es que el dolor se debe a muchas cosas, no solamente a una, y eso es súper importante. Y bueno, que ahora que somos conscientes de esto, pues bueno, podemos todavía intervenir más sobre más cosas para reducir nuestro dolor, ¿de acuerdo? Es decir, todas aquellas opiniones, creencias, la educación que hemos recibido, podemos remodelarla, de alguna forma reprogramarla para poder construir otras nociones sobre el dolor, ¿de acuerdo? Y para entender un poquito mejor esto, ¿no? De cómo el dolor está en el cerebro. El dolor en el cerebro es como los latidos para el corazón. Me explico. No es que el dolor sea algo psicológico, no es que esté en tu mente y ya está. No, no, está en tu cerebro, pero no es que sea psicológico. Es decir, tú no puedes elegir que no me duela, que no me duela, que no me duela, pensarlo muy fuerte y de repente desaparece el dolor. Eso tampoco funciona así. Eso es como decir al corazón, decirle, vale, quiero que lata más rápido, quiero que lata más rápido, quiero que lata más rápido, quiero que lata más rápido. Y no va a latir más rápido, como tampoco lo va a hacer más lento. Pero yo sí puedo hacer cosas para que el corazón lata más rápido. Por ejemplo, si yo elijo salir a correr, soy consciente de que el corazón va a latir más rápido. ¿De acuerdo? Lo mismo pasa con el dolor. El cerebro emite el dolor porque lo tiene programado de alguna manera, ¿de acuerdo? Y yo puedo hacer cosas para que ese dolor fluctúe, haya menos dolor, ¿de acuerdo? O haya más dolor. Eso está claro, ¿de acuerdo? Entonces funcionaría de esta manera. Es como si fuera un órgano que hace esa función, igual que el corazón, ¿de acuerdo? Por ejemplo, en este caso, en lo que nosotros vamos a hacer, si yo entreno y entreno de una manera determinada, que es como vamos a estar viendo en los ejercicios, voy a estar infiriendo directamente sobre las sensaciones de dolor que tiene el cerebro. Para que quede más claro todavía, otra metáfora, ¿vale? El dolor es como una alarma de una casa, ¿de acuerdo? Yo tengo mi casa, que es mi cuerpo, ¿de acuerdo? El dolor es la alarma. Cuando hay ladrones que van a entrar a casa a robar, la alarma salta. ¿Qué serán los ladrones? El daño, por ejemplo. Si existe una hernia, la hernia sería el ladrón. Entonces, como hay una hernia, está dañando mi casa y la alarma salta, ¿ok? Pero como hemos dicho antes, podría estar pasando que no hubiera ladrones y todavía estaría saltando la alarma, o ese ladrón no estaría entrando a nuestra casa y estaría saltando esa alarma del dolor igualmente, ¿de acuerdo? El cerebro estaría, es decir, el problema no está tanto en el daño, sino en el sistema de alarma que tenemos, que es nuestro cerebro. Para acabar, ¿de acuerdo? Y traer esto de una manera un poco más gráfica, pues bueno, tenemos aquí una gráfica que me gustaría que la entendieras, ¿vale? Aquí tenemos el nivel de dolor, ¿de acuerdo? Y aquí tenemos a la línea de abajo el tiempo de curación, días, semanas. Cuando existe una lesión, ya hemos visto que esto sería un daño, cuando aparece un daño, por ejemplo, una hernia, ¿de acuerdo? Hay un periodo de tiempo en el cual hay una inflamación, una cicatrización, una remodelación de los tejidos, ¿de acuerdo? Etcétera. Y ese tiempo es que nuestro cuerpo está afectado por ese daño. Y eso es muy importante. Pero ¿qué pasa cuando esto se alarga más de 6 meses o más tiempo del debido? Básicamente, aquí empieza a pasar algo. Y es que el dolor que está asociado con los tejidos, este de aquí, es decir, el dolor que afecta directamente al punto que, por ejemplo, si tenemos una hernia lumbar, el punto que afecta al dolor de esa hernia, de ese daño, empieza a reducirse. Ya no está tanto el dolor en ese punto, aunque pueda parecer que sí, pero no, está más asociado con el sistema nervioso, es decir, con el cerebro. Por tanto, todos los movimientos, todo lo que nosotros creemos sobre nuestra hernia, todos esos gestos que provocaban dolor anteriormente, se van a quedar de alguna manera programados para que cada vez que tú los repitas, aparezca el dolor, aparezca el dolor, aparezca el dolor. Si yo me muevo de esta manera, como tengo una hernia, aparece el dolor. Si yo hago esto u otro. Entonces, claro, esto hay que reeducarlo. ¿Y cómo hacemos esto? Pues precisamente con el movimiento. Así que, una vez entendido esto, es momento de empezar a entrenar o de seguir entrenando, ¿de acuerdo? De seguir moviéndonos. Por supuesto, esto no se hace de golpe, no se hace a golpe de hacer todo lo posible, el bruto, etcétera, sino que lleva un proceso y vamos a encargarnos, voy a encargarme pues, de que ese proceso puedas cumplirlo poco a poco.
Así que si tienes alguna duda o algo que no te haya quedado claro, por supuesto, no dudes en preguntarme y te lo responderé sin ningún tipo de problema. Gracias por haber llegado hasta aquí.